Era una prueba rutinaria, un día más, en un hospital en el que se estaba practicando en ese momento un electroencefalograma a un paciente, a un señor de avanzada edad, 87 años, que había desarrollado una enfermedad con epilepsias muy fuertes, unos ataques de epilepsia que provocaban en él convulsiones muy duras. Y justamente en el momento en el que se estaba realizando la prueba de su actividad cerebral, el hombre sufrió un infarto. Un infarto que, a pesar de que estaba atendido por personal médico, fue fatal y no pudieron mantenerlo en vida. La cuestión es que de una manera completamente casual y accidental, había quedado registrado en ese encefalograma toda la actividad cerebral de esa persona, justo en el momento antes y después de su fallecimiento. Y así, por primera vez, según la ciencia médica, había quedado registrada la actividad cerebral de un ser humano justo en el momento en el que fallecía. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este viaje nos vamos a tomar muy en serio, pero también de una manera, lógicamente, con una mirada curiosa y fascinada, algo que viene preocupándole a la humanidad desde que tiene conciencia de sí misma, que es el asunto de la muerte y qué pasa en la muerte, justamente en el momento de la muerte, y específicamente lo vamos a hacer desde la aproximación que hacen los científicos. No esperéis en este canal ni fenómenos paranormales, ni viajes astrales, ni nada que se salga de lo que es la ciencia médica. Y justamente la ciencia médica es la que se encargó de revisar el resultado de este encefalograma accidental que desgraciadamente acabó en un suceso fatal, pero que al mismo tiempo proporcionaba información muy interesante para la ciencia. Y no se ha contado, pero la persona en la que acabó toda esta información, la persona en la que acabaron todos estos datos, es un brillante y joven científico español que está estudiando algo verdaderamente alucinante. Vamos a ver en este viaje qué son esas cosas extrañas que la ciencia detecta en personas que están al borde de la muerte o muriendo en ese momento. Se llama Raúl Vicente Zafra y es un brillante físico formado en Barcelona que en su doctorado obtuvo la máxima puntuación, una matrícula de honor cum laude que le valió una beca en el Instituto Max Planck. Raúl Vicente se ha especializado en la sincronización de objetos lejanos, algo que puede parecer un poquito marciano, pero que tiene muchas aplicaciones y especialmente en el ámbito neurocientífico. Concretamente, él estudia cómo es posible que neuronas que están en distintos lugares en el cerebro se sincronicen para reaccionar todas al mismo tiempo ante un estímulo determinado. Y no solo eso, como también nuestro organismo tiene células supuestamente neuronales repartidas por todo el cuerpo. Cada vez es más sabido que, por ejemplo, en nuestro estómago tenemos una parte de nuestro cerebro, aunque pueda parecer muy extraño. Y el resultado de su investigación lo que muestra es un hecho sorprendente. Tenían aproximadamente 30 segundos antes y después del fallecimiento de este paciente y lo que detectaron, publicado en revistas científicas del máximo nivel como Frontiers in Aging Neuroscience, que la actividad cerebral del paciente se disparó con unos patrones de actividad muy importantes en la banda delta, teta, alfa y beta. ¿Qué significa esto? Que el paciente, justo en el momento en el que se le paró el corazón, activó muchos de los resortes que ponen en funcionamiento mecanismos mentales como la concentración, como el sueño, como la meditación, como la gestión de la información y, por supuesto, y también de los recuerdos y la memoria. Lo que se puede incidir del resultado de esta investigación es que eso que se dice de que a una persona que está falleciendo, que está muriendo, la vida le pasa por delante, desde un punto de vista científico tiene un soporte, tiene una explicación que ahora además está avalada por un escáner cerebral de un paciente que desgraciadamente y de manera casual perdió la vida mientras se le estaba haciendo esta prueba. Así que eso de que cerca del fallecimiento las personas tienen los recuerdos de su vida o se activa muchísimo la parte del cerebro vinculada con la memoria y el recuerdo, ahora tiene una confirmación científica. Las investigaciones de Raúl Vicente son apasionantes y está entrando en un campo en el que nunca antes se había llegado tan lejos y en el que se intenta explicar, aplicando toda la teoría de la física al mundo biológico, cómo es posible que nuestro cuerpo funcione como funciona. Y cada vez parece más confirmado que el funcionamiento del cerebro y las cosas que pasan en el cerebro están separadas de lo que es el funcionamiento, podríamos decir, mecánico de nuestro corazón, lo cual
no solamente explica las cosas, sino que abre nuevas incógnitas. Pero la cosa no se queda ahí exclusivamente. Hay una parte de la profesión médica y de la enfermería que se dedica a los cuidados paliativos, es decir, a aquellas personas que están en una fase terminal de sus enfermedades y que tienen una esperanza de vida limitada. Muchas de estas personas que trabajan con enfermos terminales lo hacen con personas que han perdido la capacidad de razonar o de recordar y que tienen distintos tipos de demencias cerebrales. Y en eso estaba un médico de nombre Christopher Kerr, que se dedica justamente al tratado de este tipo de pacientes, normalmente personas ancianas, en las que empezó a detectar un extraño patrón que le llamó mucho la atención, sobre todo cuando después de poner en común esta información con los trabajadores que le rodeaban, todos le hablaron de experiencias parecidas y que habían vivido lo mismo. ¿De qué se trata? Se trata de un extraño fenómeno en el que personas que están cerca de la muerte de repente reciben la visita de seres queridos, visita, por supuesto, virtual, en forma de sueño o en forma de una visión más o menos lúcida, en ocasiones muy lúcida, hasta el punto de encontrar pacientes con demencia que poco antes de fallecer acunaban a un bebé. En el caso de una señora que participó de esta investigación del médico, se dedicaba a acunar a un bebé que había muerto muchos años antes, justo unos momentos antes de fallecer. Y esto intrigó muchísimo a Christopher Kerr, porque después de interesarse por esto que estaba viendo a su alrededor, comenzó a recopilar información hasta que consiguió juntar 1.400 fallecimientos a lo largo y ancho de su periplo en el centro médico en el que había trabajado y también de sus colegas, y aproximadamente el 80% de los pacientes que arrojó suficiente información encontraron que había un patrón en el que estas personas habían declarado haberse encontrado con seres queridos fallecidos, ya fueran los padres, ya fueran los abuelos, ya fueran las parejas, los hijos o incluso mascotas. Todos tenían en común que estas personas o animales habían fallecido previamente. Y el gran asunto aquí es que justamente la aparición de estos seres queridos desaparecidos, en lugar de traer desasosiego e inquietud, nerviosismo o aturdimiento a estos pacientes que estaban en estado terminal, traían todo lo contrario. Traían un nivel de paz y sosiego que hacían que estas personas acabaran falleciendo con mucha más tranquilidad de la que en muchos casos uno podía esperar. Justamente la investigación de este médico Kerr fue publicada en un libro y además en una charla TED que tuvo una enorme repercusión hace ya unos cuantos años y que animó a otros profesionales a seguir su camino. La cuestión es que este fenómeno, titulado Un ser querido viene a verme en la obra, como digo, lejos de provocar inquietud o una muerte desagradable en las personas que estaban a punto de pasar al otro lado, lo que hacía era dulcificar esos últimos momentos y traerles un nivel de serenidad que ayudaba mucho a ellos y también, sobre todo, a los seres queridos que se quedan aquí a afrontar este momento. Pero todavía hay más. Se le llama lucidez terminal o paradójica y es el tercer fenómeno del que te quería hablar en este vídeo, que está investigado por la ciencia médica. ¿En qué consiste la lucidez terminal o paradójica? Pues básica y esencialmente en una súbita mejoría, en una mejoría absolutamente inesperada en pacientes que están muy enfermos, igualmente también y sobre todo en pacientes que sufren todo tipo de demencias, pero también pacientes con cáncer, pacientes que están afectados de algún tipo de virus o pacientes que han sufrido un accidente vascular importante y por lo tanto están sin conciencia o con el cuerpo ligeramente paralizado o siquiera con la posibilidad de hablar. Y lo que sucede en un número de casos lo suficientemente llamativo como para que haya llamado la atención de la ciencia médica es que hay momentos en los que estos pacientes experimentan una mejoría increíble para horas o días después acabar falleciendo. Pacientes que en su estado general han iniciado una curva de declive que parece imparable y llegados a un punto muy cerca de la muerte se experimenta de repente una mejora sustancial en su estado de salud para finalmente caer y acabar provocando el fallecimiento. Creo que quien más, quien menos, a lo largo de su experiencia vital ha oído eso de esta mañana estaba de maravilla, he hablado con él, se encontraba mucho mejor y a las pocas horas después lo han encontrado muerto, ha fallecido, se nos ha puesto malo y ha fallecido. Creo que todos hemos tenido en alguna ocasión esa experiencia. Y lógicamente algunos médicos que trabajan siempre en este punto frontera entre la vida y la muerte se preguntan si
efectivamente hay aquí algo interesante que investigar, qué es lo que está pasando, o si directamente, y también podría ser, hay un sesgo importante psicológico en el que estos casos tan llamativos de mejora repentina de un paciente se nos quedan en la memoria, nos llaman mucho la atención y finalmente solo acabamos recordando esto sobre otros muchos casos que siguen un periplo y una estructura normal hasta llegar al fallecimiento. Se habla también, aparte de eso, del sesgo de confirmación en el que queremos creer que está pasando algo, de que lógicamente los pacientes en sus enfermedades tienen oscilaciones, valles y picos en su estado de salud y simple y llanamente que coincide la muerte de esa persona poco después de haber tenido un pico de buen estado. La cuestión es que, al igual que en el asunto de la llegada de los seres queridos muertos, esto de la mejoría repentina es algo que requiere de una investigación profunda y existe el gran problema ético de cómo, entre comillas, usar sujetos que están cerca del fallecimiento para hacer experimentos científicos cuando son personas que lo que requieren es el máximo de cuidado, el máximo de atención, la mínima molestia y lógicamente toda la atención y cariño que sus seres queridos les quieran dar. Y ahí hay también una gran duda y un problema ético. La cuestión es que, a pesar de todo, algunos científicos se dedican a esto. Esto no es nuevo. Desde los tiempos de Hipócrates, el fundador de la medicina, se hablaba de que cuerpo y alma estaban separados, e igualmente también se intentan explicar qué fenómenos fisiológicos podrían provocar o producir esto. En el año 2009, Nam y Creyson estudiaron 50 casos, es el primer, punto, la primera investigación que intenta meterse a fondo en esto, y con 50 casos, que no es un universo, muy grande, pero bueno, es lo mejor que se tenía y que se tiene, descubrieron que el 43% de las personas que habían fallecido, la mayoría con demencias, habían mejorado el día de antes de su fallecimiento, en todo su estado prolongado, en toda su cronología de la enfermedad, mientras que el 41% había mejorado de 2 a 7 días antes de su fallecimiento, es decir, que nos daría un resultado de que el 84% de las personas investigadas de esta muestra de 50 seres humanos, más del 80% habrían experimentado una mejoría clara una semana antes de fallecer, fecha que por supuesto no se podía saber. ¿Hay algunas explicaciones, científicas a todo esto? Sí, hay algunas especulaciones que se tendrán que investigar más en el futuro. En primer lugar, que el cuerpo, consciente de que puede perder la vida, descarga hormonas del estrés, distintos tipos de sustancia, para acelerar la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, por decir de alguna manera, igual que el último coletazo del animal herido, el ser humano envite una lucha, una batalla contra la muerte para intentar vencerla, y se activan en nuestro organismo todas esas reservas de esfuerzo, de estrés que nos quedan en el cuerpo para intentar vencer la muerte. Se hablaría de la reacción de lucha o huida contra la muerte. E igualmente también vinculado al hecho de que se activan nuestros recuerdos en el cerebro y se activa mucho nuestro cerebro, hay una explicación médica o científica que habla de que, al igual que los pacientes que sufren apnea, que pueden sufrir paradas cardíacas mientras ellos están durmiendo sin saberlo, lo que hace nuestro cuerpo es reaccionar violentamente activando el cerebro a toda velocidad y también las hormonas de estrés para despertar súbitamente y coger aire, puesto que lo que está pasando es que sin darnos cuenta nos estamos abandonando hacia la muerte al haber parado el corazón por la falta de oxígeno, por la falta de entrada de aire en nuestros pulmones, con todo lo que eso comporta a nivel cardíaco y circulatorio. Así que, queridos amigos, estas 3 historias no son ciencia ficción ni tampoco son voluntarismo, son cosas reales que pasan día a día en las residencias en las que se cuidan a las personas enfermas, que pasan en los hospitales, y evidentemente también hay científicos brillantes, hay médicos con mucha humanidad y personas que se interesan por estas personas, por cuidarlas bien y también por todo lo que les rodea. Y poco a poco se van conociendo cosas nuevas que quizá nos abran más la puerta de qué es lo que pasa exactamente cuando cruzamos la frontera entre la vida y la muerte, e igualmente también que eso que toda la vida hemos tenido aceptado, que es nuestro cerebro, que gobierna nuestra conciencia, poco a poco se va matizando y se van encontrando hallazgos científicos que explican cosas que hasta ahora no se podían contar o que se cuentan de una manera distinta, puesto que eso que llamamos cuerpo y alma, algunos llamarán conciencia, cada vez más tiene más fundamentos y más elementos para ser considerados por separado, o al menos para seguir indagando en ellos. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje os haya parecido tan interesante como a mí, y nos vemos en un siguiente que espero que sea más y mejor. Suscribíos al canal, que es la mejor manera que tenéis de ayudarnos, y ahí os dejo con un próximo vídeo que espero que os entretenga y os interese tanto como este. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.